Si no hay aval de financiación, no hay reforma de la salud, dice el Senado. La nube con datos del Estado está en riesgo. Ministros no asistieron a debate y el proceso contractual flota en el aire. Presidente del Congreso, Lidio García, vuelve y advierte a ministros por no acudir a las citaciones. Hagamos respetar nuestro escenario natural de la democracia, honorables senadores. Con proyecto anticlanes políticos, familiares de gobernantes en ejercicio no podrán postularse al legislativo. Droguerías podrían vender marihuana con fórmula médica. Senadora cuestiona la medida. No queremos los parques llenos de jóvenes zombies. Cierres y bloqueos viales dejan pérdidas por 9,8 billones de pesos a transportadores en los últimos 3 años. 6,000 jóvenes protestan contra el reclutamiento infantil en el Huila. 29,9% de los colombianos come solo 2 veces al día. 23,000 menores de 5 años sufren de desnutrición aguda. De las armas a las artesanías, veteranos emprenden y hacen magia con sus manos. Mi hija me dijo, mami, estamos felices que te hayas pensionado, pero ponte a hacer algo porque nos vas a enloquecer. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. En un punto muerto vuelve a quedar la reforma a la salud. La Comisión Séptima del Senado congeló su trámite hasta que el Ministerio de Hacienda no explique de dónde saldrán los recursos para financiar esta ambiciosa iniciativa. Al gobierno le quedan tan solo 9 meses de vida y la reforma a la salud que planteó desde 2022 agoniza en la Comisión Séptima del Senado. Decidimos hacer un alto en el camino hasta tanto saber qué pasa con la ley de financiamiento y saber en realidad con qué recursos contamos. Porque si no tenemos esa certeza, lo que está en riesgo es la salud de los pacientes, los tratamientos de los pacientes, los procedimientos de los pacientes. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no tardó en reaccionar y la oposición en revirar. Inoperante es una palabra elegante para no decir otras. Inoperante es que no transmita un proyecto que lleva desde el año pasado. Entonces, aquí pueden decirle a uno todo y cuando uno medio les toca las fibras, inmediatamente ahí tiemblan, ¿cierto? Hicimos 8 audiencias públicas a lo largo y ancho del país, contando con los actores del sistema, escuchando a los pacientes, a los usuarios, a los médicos. Eso es parte del debate. Fueron radicadas las ponencias y llevamos 2 meses en el debate de la primera ponencia de las 3 que fueron radicadas. Lo cierto es que por ahora el trámite de la reforma bandera del gobierno sigue congelado, mientras el Ministerio de Hacienda define de dónde saldrán los recursos para financiarla. Una inmensa lupa a la protección de los datos públicos puso el Senado en un debate sobre la contratación de la nube pública. Los ministros citados no asistieron y dejaron en veremos al proceso contractual. En riesgo, así calificaron los senadores el sistema de protección de los datos y la continuidad de los servicios digitales del Estado, todo por la terminación del contrato que presta estos servicios. Hoy, más de 195 entidades están en riesgo de contratar su nube pública, que conlleva no solamente al almacenamiento de la información, sino también a servicios ciudadanos, como por ejemplo recibir una notificación del impuesto predial o pronto un comparendo. Estamos hablando de quién tendrá acceso, control y manejo de los datos más sensibles de nuestro país, de nuestros ciudadanos, del ejército, de la fuerza pública, de la salud pública. Tras la terminación del acuerdo marco y los continuos retrasos en la entrada en operación del nuevo acuerdo, el país se enfrenta a un vacío contractual que deja en el aire más de 1,3 billones de pesos y pone en peligro los servicios digitales de más de 200 entidades públicas. Al no haber acuerdo marco, cada entidad está contratando un tipo de acceso, lo que está despilfarrando. No privatizar la información también fue la solicitud de los senadores en medio de este debate. ¿Cómo es posible que se haya privatizado la data pública sobre el DANE?
Nosotros tenemos derecho como ciudadanos a exigir que esos datos sean públicos y no se siga prestando para que se le pague a los entes privados y que después la data quede en manos de los entes privados. De acuerdo con lo señalado por los senadores, las 3.000 observaciones presentadas a este proceso por parte de la Procuraduría ponen en alerta la situación de inseguridad de la información del país. Pues ante esta ausencia de los ministros, el presidente del Congreso, Lidio García, los recriminó por no asistir al debate de control político sobre las facultades de la nube pública. Y tal y como lo hizo hace 15 días, volvió a advertir que no tolerará el irrespeto institucional. Al debate estaban convocados los ministros de Comercio, Industria y Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ninguno fue. Ante su ausencia, el presidente del Congreso, Lidio García, propuso a los senadores citantes enviar una notificación conjunta advirtiendo que no se tolerará el irrespeto institucional. Los ministros no vienen, los ministros tienen excusas tras excusas y envían con el debido respeto a los viceministros o a los subdirectores. Realmente no sé cuál es el motivo por el cual no pueden venir a dar la cara. Durante este gobierno, varios ministros no han asistido a los debates citados, como este de gran trascendencia para la protección de datos y los servicios digitales del Estado. Ponen en un tercer plano a la plenaria. Yo en eso soy implacable. El debate aquí tiene que ser con altura. Venga de la bancada que venga. Reiteró que es la segunda vez que lo advierte y en la mesa directiva tomarán una decisión después de revisar la ley quinta que lo faculta para aplicar una moción de observación. La moción de observación es una moción de advertencia y si en el siguiente llamado no viene, pues bueno, se verán abocados a una moción de censura. Los continuos cierres y bloqueos viales siguen afectando la movilidad y la economía en diferentes regiones del país. Corredores estratégicos como la vía panamericana y las rutas hacia los principales puertos sufren afectaciones que dejan pérdidas millonarias. Los incidentes pasaron de 742 en 2023, en donde las pérdidas fueron de 3,6 billones, a 786 en 2024, generando 11.950 horas de afectación y pérdidas por más de 4,3 billones de pesos para el sector transporte, señala un informe de Colfecar. Hasta septiembre de 2025 habían sido registrados 700 bloqueos y pérdidas por más de 1,9 billones de pesos. Que el gobierno nacional y sus instituciones deben tomar cartas en el asunto porque no solo afecta a los transportadores de pasajeros, transportadores de carga, sino también al turismo y la economía en general. Hace falta más presencia institucional, el incumplimiento sistemático de compromisos es una de las causas principales frente a este fenómeno de los bloqueos en las vías de nuestro país. Las 5 vías más afectadas por los bloqueos son la vía panamericana en los tramos entre Cauca y Nariño, la vía Buga-Buenaventura entre el tramo del Valle del Cauca, la vía al Llano en el tramo Bogotá-Villavicencio, la ruta Bogotá-Buenaventura en el corredor suroccidente en el Valle del Cauca y la ruta del Sol en el tramo 3 entre el Cesar, la Guajira y el Magdalena. El llamado pues es al gobierno nacional que determine mecanismos efectivos para que haya un diálogo social que permita prevenir estos cierres viales. La gente sale a la carretera porque no es escuchada. Estamos en este gobierno del cambio, se han hecho mesas de trabajo, pero las mesas de trabajo siguen siendo únicamente de diálogos y diálogos y diálogos y no soluciones efectivas. Frente a este panorama, los gremios transportadores piden medidas de prevención, mayor diálogo con las comunidades y presencia del Estado en los puntos críticos. El gobierno, por su parte, anunció que reforzará los planes de contingencia para reducir las pérdidas y garantizar la conectividad en el territorio nacional. La senadora liberal Karina Espinosa encendió las alarmas al denunciar que con una nueva disposición del gobierno, las droguerías podrían comenzar a vender marihuana a pacientes que presenten una fórmula médica. Según la congresista, esta medida se ampara en el uso medicinal del cannabis y podría abrir la puerta al acceso indiscriminado de jóvenes a la marihuana con fines recreativos.
poniendo en riesgo su salud física y mental y facilitando incluso el tránsito hacia drogas más fuertes. Ante la preocupación, la senadora anunció que citará un debate de control político para exigir explicaciones al gobierno nacional y buscar la revocatoria de la medida que considera un grave retroceso en la política de prevención del consumo de drogas en el país. Nosotros no queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes, nuestra juventud y nuestra sociedad se vuelvan adictas. No queremos los parques llenos de jóvenes zombies. No queremos que Colombia se nos inunde por la marihuana. Un análisis al memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela firmado en julio fue objeto de debate en el Senado. La legalidad del mismo y el objetivo que persigue, evaluado por los senadores. El memorando de entendimiento para la creación de una zona económica especial entre Colombia y Venezuela fue demandado ante la Corte Constitucional por senadores. El argumento fue que se desconocieron las competencias del Congreso. Adicionalmente, denunciaron falencias en este documento. Creemos también que hay un gran riesgo a la seguridad nacional y nos preocupa el alineamiento con un régimen ilegítimo. Por esto proponen hacer seguimiento a este memorando. Yo pienso que la comisión debe nombrar una subcomisión de seguimiento a este memorando. Otros senadores señalaron que este acuerdo responde a las necesidades presentadas por las autoridades de zonas fronterizas. Ellos mismos plantearon como propósito los alcaldes del área metropolitana la necesidad de una zona especial cuando comenzó este gobierno para poder abordar problemáticas comunes. Al respecto, representantes del gobierno respondieron sobre los avances para implementar este acuerdo binacional. Efectivamente, con Venezuela nosotros no tenemos, y eso es importante aclararlo, ninguna coordinación en términos de seguridad y defensa. En el marco de este instrumento que se planteó hacer una mesa. El memorando de entendimiento lo que tiene es una vocación o un llamado a que las autoridades usen los instrumentos que tienen a su alcance para promover ese desarrollo comercial, de inversiones y de turismo. De acuerdo con lo que señalaron desde el Ministerio de Defensa, se espera que en el mes de noviembre se puedan realizar las mesas de trabajo que permitan fortalecer los temas de seguridad entre ambos países. Sacudir las viejas estructuras de poder regional es el objetivo del proyecto de ley anticlanes políticos, una propuesta que busca poner freno a las dinastías familiares que por años han controlado buena parte de la política local y nacional. El proyecto establece una incompatibilidad a alcaldes y gobernadores. Sus familiares cercanos no podrán inscribirse ni resultar elegidos al Congreso de la República, con el fin de evitar que el poder territorial se use para impulsar campañas o perpetuar herencias políticas. Es el ejercicio del poder de la contratación que altera el equilibrio democrático, la utilización de ese poder, que ya existe la prohibición penal y disciplinaria para que los alcaldes y gobernadores no lo hagan, pero realmente vienen haciéndolo. La medida aplicaría para cónyuges, compañeros permanentes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o el primer grado de afinidad, aunque se estudia ampliar el rango hasta el tercer grado. No puede ser que nosotros le estemos dando a los clanes políticos acá patente de corso para que se perpetúen en las distintas posiciones. Además nos colocan en un plano de no igualdad. Estamos desiguales entre ellos. Y no se supone que la democracia tiene que plantear esos términos de igualdad. Además, una proposición adicional busca que la incompatibilidad también cobije a los familiares del presidente y del vicepresidente de la República en ejercicio, lo que ampliaría el alcance de la norma a los más altos niveles del poder. Para evitar que se evite el reclutamiento infantil por parte de grupos violentos, 6.000 jóvenes se dieron cita en Iquirá, en el departamento del Huila. La petición fue a la Comisión de Paz y de Derechos Humanos. Los jóvenes denunciaron que en la zona se han registrado este año 40 hechos violentos, como hostigamientos, asesinatos, amenazas y el reclutamiento forzado de menores de edad. Expusieron también el plan de pervivencia, una propuesta que nace desde la juventud y sus autoridades indígenas para decir cómo podrían contrarrestar esta ola de violencia que afecta con más fuerza a la juventud. A pesar de la situación de inseguridad en la zona, el mensaje de los jóvenes es el deseo de seguir construyendo en el territorio. Qué valor y qué valentía. Ellos solos
con el apoyo de las mujeres de la comunidad, de los mayores, de la espiritualidad, han rescatado a 8 jóvenes que han sido reclutados ilegalmente. Mayor inversión en los territorios y desarrollar más programas y políticas que apoyen su desarrollo es la tarea de los senadores después de escuchar las necesidades de los jóvenes. Hicieron un llamado para continuar con los diálogos que le permitan al país pues, llegar a un acuerdo de paz con los diferentes actores armados. Es decir, son jóvenes que se movilizan y están en contra de la guerra, pero entienden de que el gobierno debe llevar educación a esos territorios, proyectos productivos, vías, conectividad. Los senadores se comprometieron a hacer seguimiento a los compromisos de las entidades del gobierno para llevar bienestar a estos jóvenes que llegaron al Huila provenientes de Cauca, Valle, Nariño, Putumayo, Caldas y Tolima. El nuevo director general de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, fue recibido por el presidente del Congreso, Lidio García, en su despacho. En el encuentro hablaron de recuperar la confianza de los colombianos y el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana con miras a las elecciones de 2026. Fue una reunión con un balance muy positivo en materia de seguridad y sobre todo del fortalecimiento de la relación de la Policía Nacional en cooperación ciudadana. Un proyecto está en marcha para enfrentar la erosión marina y proteger las costas del país. La idea es recuperar territorios, mitigar daños ambientales y garantizar a sus comunidades en una vida sostenible. Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca y Nariño están entre los departamentos más afectados por la erosión costera. Allí la pérdida de playas y ecosistemas costeros ya afecta a cerca del 50% del litoral colombiano. Colombia tiene 3.000 kilómetros de litoral en 47 municipios, muchos de ellos ya en situación crítica. En mi departamento Córdoba, municipios como Puerto Escondido, Moñitos, Los Córdobas, Canaletes, se encuentran erosionadas las playas. Yo tengo 56 años, está viviendo a la orilla del mar y son los mismos 56 años que tengo, está viendo la problemática. Directamente ya el mar en estos momentos nos acosa. Ustedes están viendo aquí que la vivienda está a 2 metros de las aguas. Esto ha sido un destrozo total. El proyecto promueve acciones de restauración ambiental mediante la reforestación con especies nativas, la recuperación de manglares y arrecifes y la prohibición de actividades que deterioren los ecosistemas costeros. Está en juego la pesca de las comunidades, que es su sustento, la soberanía alimentaria, la platica, el turismo de todas las escalas, de pequeña escala en municipios chiquitos, de gran escala. También fomenta la educación ambiental y la investigación científica sobre la dinámica marina y su impacto en el territorio. Con esta aprobación, el país avanza hacia una política más sólida de adaptación costera y protección de su riqueza natural frente a los efectos del cambio climático. El 29.9% de los colombianos come solo 2 veces al día y más de 23.000 menores de 5 años sufre de desnutrición aguda. Esta es la situación de seguridad alimentaria en el país. El 25,5% de los hogares colombianos tienen prevalencia en la inseguridad alimentaria. Los departamentos más afectados son La Guajira, con 52,4%, Sucre, 49,5% y Córdoba, con 47,6%. La solidaridad, la conciencia de no botar alimentos, la conciencia de compartir con el que necesita, tiene que volverse una tarea de cada día. Es por eso que Colombia se une en la lucha contra el hambre y ha avanzado en iniciativas para atacar este flagelo y las presentó en el primer Foro Parlamentario Iberoamericano y Caribeño por la Seguridad Alimentaria, realizado en el Senado de México. De los principales logros que tuvimos en esta materia fue la actualización de la Ley de Mujer Rural y Campesina, que hoy es la Ley de Mujer Rural, Campesina y la Pesca, ya sancionada por el presidente Gustavo Petro y que se convirtió también en una ley modelo para los países de Iberoamérica. En el encuentro se dio a conocer que en la región se han aprobado 100 iniciativas para luchar contra el hambre. 2 de ellas se han trabajado en nuestro país. Este foro representa un paso decisivo hacia la consolidación de una alianza por la seguridad alimentaria en la región, orientada a articular los trabajos legislativos de nuestros distintos congresos. Más de 80 parlamentarios de la región se dieron cita en este foro, donde Colombia firmó el Pacto Alimentación Primero, a fin de cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible, hambre cero. El presidente del Senado, Lidio García, acompañó el lanzamiento del libro autobiográfico del expresidente César Gaviria, en el que relata la dolorosa muerte de Luis Carlos Galán y hace un repaso detallado
de su gobierno y su lucha contra el narcotráfico. El hombre que en 1989 recibió las banderas de Luis Carlos Galán después de su magnicidio, el mismo que convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que persiguió sin piedad al temible jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, escribió sus primeras memorias en un libro que tituló Entrelazados. La verdad, la inseguridad y la incertidumbre ya se le sentían en ese momento, para ese momento que había ya muchas amenazas. No, y él sí estaba preocupado. Él sí sentía que Escobar y compañía lo iban a querer matar, y eso se verificó muy poco tiempo después, cuando fue a Medellín. Cuando el atentado de Medellín del 4 de agosto. El atentado de Medellín, que quedó requete comprobado que lo iban a matar. El presidente del Senado, Lidio García Turbay, junto con la bancada del Partido Liberal, acompañaron al expresidente en el lanzamiento del libro, al igual que empresarios, magistrados de las altas cortes, exministros y dirigentes de todos los partidos. Yo creo que si leemos este libro, entendemos que no podemos llegar a esta situación, no podemos llegar a un momento tan duro para nuestra sociedad colombiana y para la política colombiana, y que ojalá sirva de referente. Gloria Pachón, esposa del inmolado líder liberal Luis Carlos Galán, y sus hijos estuvieron presentes. Es el recuerdo vivo del presidente Gaviria, de su relación con Luis Carlos Galán. Durante una época, una de las épocas más difíciles que ha vivido Colombia. El libro trae detalles inéditos de la violenta campaña presidencial entre los años 1989 y 1990, en la cual el cartel de Medellín asesinó a Galán y prácticamente arrinconó al Estado, que finalmente lo derrotó. Hace poco en NS Noticias les contábamos sobre un proyecto para que la Feria de Cali y la salsa sea patrimonio cultural de la nación. Pues bien, el proyecto sigue su trámite y busca que se convierta en ley. Cada diciembre, Cali recibe a más de 700.000 asistentes amantes de la salsa, entre ellos 100.000 turistas nacionales y 40.000 internacionales. Ellos disfrutan de una programación que impulsa la economía local. El sabor, la alegría, la historia resalta las raíces culturales y el legado de una región que en medio de congas, trompetas y timbales se ha sabido sobreponer a las adversidades. Todos sabemos que la salsa caleña para los colombianos, para el mundo y para los caleños y los vallecaucanos es una expresión que da más que la música y el baile. Es una expresión artística, es una expresión de la tradición y además de eso que genera oportunidades sociales, especialmente en los jóvenes y en la comunidad que ha encontrado en la cultura un factor determinante para su progreso. Con la premisa de no olvidar a los héroes de la patria y reconocer su labor en la defensa del país, fueron entregados reconocimientos a los sobrevivientes de la batalla de Dabeiba, ocurrida hace 25 años, el 20 de octubre del año 2000. Medellín fue el escenario para la realización de un homenaje a los 54 soldados asesinados hace 25 años en la batalla de Dabeiba, en medio de enfrentamientos con miembros de las FARC. Resaltar la valentía y el compromiso de los héroes de la patria y de los sobrevivientes de aquella batalla y promover la memoria histórica y el reconocimiento institucional a las fuerzas militares de Colombia fue el objetivo de esta actividad. Yo creo que son 25 años de una historia que no podemos pasar de largo, que nos tiene que servir para honrar la capacidad del ejército, que nos tiene que servir para reconocer el valor civil de unos valientes. Un reconocimiento y la entrega de condecoraciones a los 16 sobrevivientes de esta batalla fue el acto central de un evento que recordó la labor de los héroes de la patria. Conmemoramos la pérdida de nuestros compañeros héroes de esa batalla que dieron todo, entregaron todo por un país. Combatieron ferozmente contra un grupo narcoterrorista de las FARC que atacaba a la población civil de Dabeiba. Pocas veces se exalta o se conmemora el sacrificio que los soldados de Colombia hacen a diario, hicieron en su momento. Con esta actividad se reafirma el compromiso con la paz y se destaca la importancia de las fuerzas militares en la protección de la democracia, la soberanía y la seguridad nacional.
En el marco de la celebración del mes del veterano, el Congreso abrió sus puertas para veteranos de todas las fuerzas que luego de décadas de servirle al país han encontrado en medio de artesanías y diversos emprendimientos pasatiempos que hoy se han convertido en proyectos de vida. Uno de esos grupos es el que coordina Silvia Aguilar, quien tras 27 años de servicio en la policía decidió que su retiro sería el comienzo de una nueva etapa. Motivada por el deseo de ayudar a otros y de resaltar la belleza de su región, creó una iniciativa que le permitió transformar su tiempo libre en un proyecto con propósito y vocación social. Mi hija me dijo: mami, estamos felices que te hayas pensionado, pero ponte a hacer algo porque nos vas a enloquecer. Yo me puse a pensar y ellos tenían razón. Y un buen día me dije, si yo estoy así como veterana, ¿cómo estamos todos los demás? Y empezamos a trabajar, empecé a darme a la tarea de identificar veteranos emprendedores con pequeños negocios, con emprendimientos familiares. Como Silvia, cada uno de estos veteranos imprimen amor en cada bordado, pincelado o tejido que realizan, donde los procesos artesanales reflejan no solo su talento y dedicación, sino también las historias de servicio, disciplina y resiliencia que los acompañan aún después de dejar el uniforme. Bueno, ha sido una experiencia súper genial con mi comisario Silvia, ya que es una persona muy humana, que está muy pendiente, muy preocupada porque todos los veteranos lleven sus emprendimientos a las ferias y puedan salir adelante. Porque ellos, después de haberle servido al país tanto tiempo, se han dedicado a construir empresa, a construir emprendimientos, a generar empleos. La feria reunió 115 emprendimientos de todo el país, que por tercer año consecutivo conocieron más de sus productos, historias y esfuerzos por mantener vivas las tradiciones, el talento y la creatividad de los veteranos colombianos. Y hoy tuvimos de fondo imágenes de la ciudad de Pasto. El Senado le rinde así homenajes a las regiones del país. Muy bien, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. A ustedes los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.